Bueno, estimado Juan, estuve revisando ya con más detalle el ejercicio. Tengo que disculparme porque en la primera retroalimentación no miré muy bien de qué ejercicio se trataba y me limité a decirte que estaba mal calculadas las raíces porque no habías incluido bajo el radical la expresión menos 4ac. Pero no solamente era eso, había que haberte dicho que el ejercicio en el que fallaste no consistía en hallar la raíz de la ecuación, las raíces de la ecuación cuadrática, sino en determinar el carácter de esas raíces. Entonces, pues, aquí tengo abierto el detalle de tu examen, donde dice, dada la ecuación 3x al cuadrado menos 5x más 12 igual a 0. Lo que pregunta es que nosotros evaluemos cómo es el discriminante de la ecuación. Para recapitular, es importante que tengas presente que el ejercicio no consistía en calcular x y bueno, es más bien como entender el concepto de discriminante. De todos modos, lo que me queda claro al ver la segunda explicación que haces es que no está claro el concepto de discriminante. Inclusive parece que no está claro a qué corresponde el conjunto de los números complejos. Es posible que en este curso haya hecho falta hacer un repaso sobre los sistemas numéricos y ver, por ejemplo, qué son los números reales, qué son los números racionales, los enteros, los naturales y los complejos. Este ejercicio tiene que ver con la comprensión de qué es un número complejo, porque de hecho, si yo no entiendo qué es un número complejo, pues difícilmente voy a entender si escojo A, B, C o D en este número de opciones. Y tampoco si entiendo qué es un discriminante. Entonces, tú decides calcular las raíces, pero no apuntas al contenido de estas respuestas. Lo que hay que mirar es si las respuestas hablan de discriminante y hablan de soluciones complejas, de repetidas o diferentes, puedes entender por lo menos qué es un discriminante y qué es una solución compleja. Entonces, para eso, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te voy a dar una explicación lo más pormenorizada posible para que, digamos que si decides seguir trabajando con este ejercicio, que fue efectivamente en los que fallaste, puedas abordarlo con el conocimiento efectivo. Entonces, en tu video, en el que decides hacer un cálculo de las raíces, partes de acá, ¿cierto? Y dices que la fórmula es menos b, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2. Eso está bien. Aquí ya hay un primer error, y es que b no es 5, b es menos 5, es muy diferente, ¿sí? Aquí sí reemplazas el valor de b bien, pero aquí no, aquí decides reemplazarlo por 5. Afortunadamente, en la fórmula da lo mismo escribir menos 5 que 5 porque estamos elevándolo al cuadrado. Entonces yo elevo un número negativo o positivo al cuadrado, siempre me va a dar positivo. Por esa razón no hay diferencia si yo me equivoco aquí y no escribo menos 5, pero pues hay que hacer cuenta del error porque de todos modos es un error decir que b es 5 cuando b es menos 5. Siempre que escojamos o que identifiquemos los coeficientes de una ecuación cuadrática, tenemos que incluir los coeficientes con sus signos. Estos numeritos de acá, recuerden que se llaman coeficientes. Entonces esto es menos 5, menos b está bien porque es menos 5 porque b es menos 5. Pero aquí yo escribo b, tengo que escribir también menos 5 al cuadrado. Es decir que la forma correcta es esta. Menos b, si b es menos 5, y c es 12, entonces menos b, perdón, aquí tengo un error en esta ecuación, me borró un poquito y ahora sí, menos b más o menos, la raíz cuadrada de b al cuadrado es menos 5 al cuadrado menos 4ac. No necesito calcular toda la raíz porque no es lo que me pide la pregunta. La pregunta del examen, perdón, vuelvo y la muestro porque la pregunta del examen es
que yo determine cómo son las raíces, no cuáles son las raíces. Entonces para eso necesito remitirme al módulo. En la página 12 del módulo 2 dice, una manera de prever el tipo de solución de una cuadrática, de una ecuación cuadrática, es observando lo que sucede con el término que está bajo el radical. Ese término es b al cuadrado menos 4ac. Este término se llama discriminante. Cuando yo tengo una fórmula para resolver la ecuación cuadrática y hablo de la palabra discriminante, entonces ten presente que el discriminante es la expresión b al cuadrado menos 4ac. b al cuadrado menos 4ac, este pedacito se llama el discriminante. Aquí sí lo escribí. El discriminante, bueno, aquí no está muy bien escrito porque el editor no me deja escribir bien la palabra, pero el discriminante es, voy a llamarlo d. d es igual a b al cuadrado menos 4ac. Y en el ejercicio ese discriminante da menos 119. Lo único que tengo que hacer es saber qué hago con ese menos 119. Y a partir de eso determinar entonces cómo serían las raíces de la ecuación, sin ni siquiera calcularlas. Me dice el módulo, voy a volver al módulo, ¿cierto? Que hay 3 criterios dependiendo del signo de esa resta. Ese discriminante es una resta. Es la resta del segundo término al cuadrado menos 4 veces el primero por el tercer coeficiente de la ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué pasa con ese discriminante? Sencillamente tengo que mirar si es positivo o negativo, así de sencillo, o si es igual a 0, porque hay ecuaciones cuadráticas donde al hacer esta operación nos da igual a 0. Entonces, ¿cuáles son los 3 criterios? El primer criterio es, ¿qué pasa si esa resta es positiva? Si esa resta es positiva, yo ya sé que las soluciones son 2, que además son diferentes y que además son números reales. Eso es. Si yo después voy al módulo 3, o sea, por supuesto cuando estábamos haciendo esto era módulo 2. Si yo después voy al módulo 3, puedo saber inclusive que esas 2 soluciones son los puntos, porque esa ecuación cuadrática, si la vuelvo una función, es una parábola. Esos son los puntos donde corta el eje X la parábola. Pero bueno, igual ahorita no nos importa eso, sino saber qué son las raíces de la ecuación. Y una raíz, ¿qué es? Es el valor de X que hace verdadera la ecuación. Es decir, cuando yo tengo escrito esta ecuación, ahora sí, la tengo escrita así como tengo esta primera línea, 3x al cuadrado menos 5x más 12 igual a 0, lo que tengo que entender es que esta es una afirmación que dice que 3 veces un número al cuadrado menos 5 veces ese número más 12 me da 0. ¿Cuál es ese número? Ese número es lo que llamamos raíz de la ecuación. Es el que hace que esto dé 0. Cuando tengo una ecuación cuadrática, estoy haciendo una afirmación en la que 2 valores diferentes cumplen la ecuación. Siempre el exponente del polinomio que tengo acá me dice cuántos valores cumplen esa ecuación. Si tuviera aquí 3, habría 3 raíces. Si tuviera 4, habría 4 raíces. Eso es una verdad, una regla de la matemática que me dice que el número de raíces es igual al grado de la ecuación. En este caso es una ecuación de grado 2, lo que quiere decir que hay 2 raíces, y 2 raíces significa que hay 2 valores que hacen que cumplan, que esta afirmación sea verdadera. Ojo, porque la palabra raíz en esta teoría se usa para 2 significados diferentes. Raíz de la ecuación es el valor de X que hace que esto sea 0, pero la raíz en la fórmula pues es una operación, la raíz cuadrada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas 2 acepciones porque son 2 cosas diferentes. Volvamos al criterio. El criterio dice, ¿qué pasa si es positiva esa resta? Que la ecuación tiene 2 raíces y las 2 raíces son reales. Es decir, que hay valores que pertenecen al conjunto de los números reales que hacen que esa ecuación sea verdadera. ¿Qué pasa si la resta es 0? Es decir, si b al cuadrado casualmente resulta ser igual a 4ac, pues que la resta da 0. Si la resta da 0, la ecuación tiene una sola raíz, es decir,
un solo valor de x cumple la ecuación. ¿Y qué pasa si esa resta es negativa? Que es efectivamente el caso que tenemos. Pues no es cierto lo que tú dices acá en tu explicación. No es cierto que por acá más adelante, cuando estás haciendo el cálculo, dices, no, yo saqué la calculadora y me dio 10.9. No, pues es que una cosa es raíz de menos 119 y otra cosa es raíz de 119. La raíz de 119 positivo, la calculadora te la saca y seguramente sí te da 10.9. Pero ojo, la raíz de menos 119 en el conjunto de los números reales no existe. No se puede sacar la raíz de un número negativo, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a la teoría de los números complejos. La raíz de un número negativo es un número que pertenece, ojo, la raíz cuando me refiero es a esta raíz cuadrada. Por supuesto, la raíz de la ecuación, si tiene una raíz cuadrada negativa, esta raíz de la ecuación es también un número complejo. Es decir, si una expresión matemática contiene un número complejo como lo es esta raíz, entonces toda la expresión es un número complejo. Por lo tanto, este salto de aquí a aquí es incorrecto. No puedes decir que raíz de menos 119 es igual a 10.9. No, porque no es correcto. Sencillamente, raíz de menos 119 es raíz de menos 119. Hay una teoría donde yo puedo escribirlo como raíz de 119 por raíz de menos 1, y raíz de menos 1 se puede escribir como la letra i. Es decir, es igual a 10,9i. Aquí debería haber escrito la letra i, que se refiere a que es un número complejo y que es raíz de menos 119. Entonces, hecha esa salvedad, inclusive pues no tendríamos que llegar hasta acá porque eso no se trataba del ejercicio. El ejercicio se trataba en decir sencillamente si las raíces eran reales o complejas y si eran una o dos. Entonces, lo primero que tengo que decir es que el ejercicio debería haberse llevado por este lado. Yo sencillamente calculo el discriminante, que era me da menos 119, inclusive no tengo que tener la raíz, pero aquí la escribo para tener presente que si el discriminante es negativo, la raíz es compleja. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que no existe esa raíz en el campo de los números reales. Entonces tenemos que concluir que las raíces de la ecuación son complejas. Si yo vuelvo, entonces ahora sí, al punto, está la opción A que dice, su discriminante es mayor que 0, o sea, positivo. Por lo tanto, tiene soluciones repetidas. Entonces, primero, esta respuesta no es correcta porque, en primer lugar, ya vimos que el discriminante no es mayor que 0, es menor que 0, es negativo. Pero de todos modos, esta consecuencia de que el discriminante sea mayor que 0 no es cierta. O sea, aún si el discriminante hubiera sido mayor que 0, no podemos concluir que las soluciones son repetidas. Al contrario, podemos concluir que las soluciones son diferentes, no repetidas y reales. Entonces, la A no era. La B, que fue la que tú marcaste, el discriminante es mayor que 0, no es cierto. El discriminante no es mayor que 0 y las soluciones son complejas. Esta conclusión sí es correcta, pero de todos modos la anterior no es correcta. Entonces, en suma, toda la afirmación no es correcta. La C, que es la que está marcada con chulito verde, y nos dice el sistema que era la correcta. Su discriminante es menor que 0. Efectivamente, era menos 119. Acuérdense que el discriminante es lo que está debajo de la raíz, no incluyendo la raíz. Por lo tanto, tiene soluciones complejas. Y podemos concluir esto porque, siendo negativo lo que está bajo la raíz es negativa. La raíz es negativa, estoy diciendo algo incorrecto. La raíz es un número complejo. Por lo tanto, la solución, toda la raíz de la ecuación es compleja. Y la D decía su discriminante es igual a 0, o sea, en el caso de que hubiera dado b al cuadrado igual a 4ac, al restar eso nos hubiera dado 0, hubiéramos podido concluir que es una sola raíz real, pero repetida. En conclusión, es por donde tú debiste haber llevado el ejercicio y no por donde lo llevaste. Espero que con esto pues puedas hacer una buena
presentación si decides seguir trabajando con este ejercicio de acuerdo con lo que yo te acabo de explicar.